La formación ingenieril de los escenarios energéticos mundiales. Estará a cargo del ingeniero Roger Lázaro Villanueva. Él es ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad de Zulia. En el año 1995, donde elaboró en el área de planificación universitaria por 10 años. Ha participado en más de 15 eventos a nivel regional, nacional e internacional en calidad de ponente, siempre en temas vinculados en el área de planificación. Ha gerenciado y asesorado proyectos multilaterales, tanto en el Banco Mundial como en el Banco Interamericano de Desarrollo, en las áreas de salud, educación y ambiente, en las ciudades de Caracas y Maracaibo. Desde 1996 a la fecha, ha ocupado cargos en varios organismos de la administración local, regional y nacional, tales como director de planificación y presupuesto y proyectos en las gobernaciones de Zulia y Táchira, coordinador del proyecto Salud Zulia, director de Desarrollo Económico en la Gobernación del Estado Táchira, presidente de Funda Táchira, coordinador regional de Corfoandes Táchira, asesor de USER en los proyectos MESRE y MOFE, convenios de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, en educación básica del Estado Zulia, coordinador de proyectos y presupuesto del Programa de Manejo del Sistema Nacional de Parques, convenio de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, asesor de OPSU en los procesos de reestructuración del CNU, Consejo Consultivo Nacional de Posgrado y Acreditación, gerente de Desarrollo Social, de Exploración y Producción de PDVSA y Palmaven, gerente de Planificación y Proyectos en el BENINSA, adscrita al Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, gerente de Proyectos Turísticos en el Fondo Regional de Turismo del Zulia. Actualmente es el subdirector administrativo del Instituto Universitario de Tecnología Maracaibo. Buenos días. Dispongo de muy poco tiempo, así que va a ser una conferencia telegráfica. Por cierto que en este salón hay una poca contribución a la racionalidad de los recursos energéticos. Cuando el cuerpo humano tiene límites, cuando uno en un salón necesita arroparse para poder estar, definitivamente hay exceso de energía y no estamos racionalizando el recurso energético importante en este caso. Bueno, formación ingenieril y los escenarios energéticos mundiales. Adelante. Antes, tratar de explicar, aunque sé que el auditorio es muy ilustrado y a lo mejor lo maneja, sobre los escenarios. ¿Qué son escenarios? Los escenarios no es más que una combinación rigurosa de opciones y de variantes. Adelante. Y vamos rápidamente a ilustrarlo con un ejemplo concreto de cómo construimos escenarios, a pesar de que hay unos 10 o 12 metodologías importantes para construir escenarios. Pero si yo estoy en un barco de vela, ¿verdad?, en un extremo A y quiero ir a un extremo B, Hugo, yo tengo opciones, porque puedo tener de modo 3 caminos para llegar a ese punto. Puedo tener un primer camino, ¿verdad?, una opción 1. La opción es lo que yo puedo decidir, lo que está en mi gobernabilidad. Yo puedo decidirme por ese camino 1, puedo decidirme por el camino 2, o puedo decidirme por el camino 3. Por eso son mis opciones. Solo, si a mí me da la gana, agarro cualquier camino, ¿verdad? Lo que yo no puedo decidir es la velocidad del viento, ¿verdad? De manera que, si yo tengo viento a favor, o tengo viento en contra, o tengo o no hay viento, cada una de esas variantes, que así se les llama, porque son variables fuera de nuestra gobernabilidad, constituye un escenario. Que esa es la cuestión básica para construir el escenario. No es lo mismo que yo vaya por la opción 1, el camino 1, y tenga viento a favor que tenga viento en contra. En ambos casos, en las 3 opciones, yo puedo entonces construir tantos escenarios como variantes y opciones estén manejando en ese momento.
Es un poco para la cuestión básica de cómo, digamos, el elemento básico, fundamental para construir escenario, con el cual hay una docena aproximadamente de métodos que permiten construir escenarios, porque es una cuestión de una altísima complejidad, la construcción de escenarios, sobre todo los escenarios económicos, en este caso el escenario petrolero. Adelante. Luego empiezo a preguntarme de manera crítica, con lo que existe, ¿qué es la ingeniería? Hay un concepto que dice que es una profesión en la cual el conocimiento de la matemática y las ciencias naturales, la experiencia y la práctica se ha aplicado con juicio para desarrollar, y está en rojo no por casualidad, maneras de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas naturales. ¿Okay? Es la primera pregunta que uno se hace desde el punto de vista crítico es, ¿y las necesidades? En esa conceptualización, producto de esa colonización de la que hablaba el general Visconti, ¿con cuál energía espiritual se asume ese concepto de ingeniería? ¿O es solamente tal cual como está planteado allí, obviando la naturaleza humana y lo que es la particularidad de cada individuo en un momento definido? Adelante. El origen de la ingeniería. Realmente el origen de la ingeniería y de la energía, que es lo que estamos tratando en esta mañana, es prácticamente desde que se originó el ser humano. Ya cuando se elaboró o se le dio forma a la primera piedra para tener herramientas, estábamos haciendo ingeniería, o se estaba haciendo ingeniería. Y obviamente empiezan a surgir una serie de elementos de milenarios, ¿verdad?, que están en el campo de la ingeniería. Por ejemplo, la rueda. El invento de la rueda, el invento de la palanca, la polea, las fundiciones, y para de contar. Cuestiones milenarias, inclusive, que empezaron, entre otros, con el desarrollo del fuego. Ya cuando el hombre hace consciente el fuego como una cuestión de energía, ya ahí estamos haciendo ingeniería, o se está haciendo ingeniería, de manera para ubicar eso en sitios remotos desde el punto de vista histórico. Y no es casual que todos los métodos modernos, inclusive hoy en día, de generación de energía, están basados en el fuego, que fue aquel ¿sí?, milenario, ¿ok?, en términos de la cuestión del problema energético de la humanidad. Adelante. Algunas reflexiones frente a retos que se plantea la ingeniería. La formación ingenieril que exigen los retos de este y los próximos siglos constituye un desafío que la universidad actual, estamos en una universidad, con los lastres de la colonia, está impedida de asumir con éxito el desarrollo de las ciencias para la liberación, incluso temas como la nanotecnología, la red de información, la ingeniería genética, la superestructura y, por supuesto, la creación de nuevas fuentes de energía. Y vamos a ver cuáles son los elementos de esos impedimentos que en nuestra percepción están jugando un papel allí vital para que estas transformaciones puedan darse. Otra reflexión: el desarrollo tecnológico y científico de esta era trae consigo nuevos y grandes retos en la formación de ingenieros. Es de apremiante necesidad que estos estén preparados para los sistemas complejos y las complejidades del mundo, entre las que destacan la globalización y sus consecuencias, y sobre todo la complejidad de reinventar un desarrollo para la humanidad que sea sostenible en tiempos por venir. Y luego vamos a hablar del término globalización. Está más adelante hecho de manera crítica, pero esto es también una percepción que hay que hacerle de sus observaciones, sobre todo por ese término que luego lo vamos a desarrollar. Adelante. La formación de ingeniería tradicional se basa fundamentalmente en tres elementos. La formación ética, por un lado, están los códigos de ética permanentes de todas las profesiones, entre ellos la ingeniería. Las capacidades y el conocimiento de la física, de la matemática, las capacidades para interpretar las estadísticas o para analizar problemas complejos, para analizar problemas. Este es
a grosso modo, desde el punto de vista global, lo que circunda lo que es la formación del ingeniero tradicional en cualquier carrera, cualquiera de las carreras. Ahora hay una pregunta, y aquí voy a detenerme un poquito. ¿Cuál es la proporción entre la lógica, cerebro izquierdo, la creatividad, cerebro derecho, y la operatividad, el cerebro central? ¿Y qué utilidad puede tener esto en la transformación futura de las ingenierías en el mundo? Una de las utilidades de conocer las nuevas teorías manejadas, antes se hablaba de 2 hemisferios, ahora se habla de 3 hemisferios, es que, entre otras cosas, en la medida que nosotros conozcamos cuál es el predominio de nuestro cerebro, podemos ejercitarnos para tener un equilibrio, ¿verdad? Porque hay personas que somos meramente operativos. Entonces, ese no es una persona integral. O sea, ¿qué es lo que está en mi cerebro izquierdo, mi derecho y en mi cerebro central? Eso es vital porque eso permite realmente incidir e ir al punto de cuál es el ser integral, el ser que puede tener un equilibrio entre sus 3 cerebros. Ahora, para eso hay que conocer, entonces, tenemos que conocernos y conocer al resto, para los grupos que se conforman, en función de lo que es el predominio de cada uno de los cerebros. Del cerebro es un solo cerebro, con esas 3 grandes funciones, o con 3 grupos de funciones diferentes, que para que sea un ser integral tiene que estar en equilibrio. Adelante. La tendencia a la ingeniería global como un contrabando ideológico del sistema capitalista mundial. Primero, en esa tendencia se dice que hay que incluir la competencia global como requisito clave para los graduados de ingeniería. Y la pregunta entonces allí, ¿y las particularidades? ¿Dónde está la particularidad? ¿Dónde está la realidad concreta en la que se va a desarrollar ese profesional? Por eso, actualmente, en este proceso revolucionario, se habla de los programas nacionales de formación y de la territorialización, que no es más que resolver los problemas del territorio con las potencialidades de ese territorio. ¿Ok? O sea, responder a ese territorio. Como decía el difunto luchador social, ingeniero, científico Ibrahim López García, cuando estábamos en la lucha en el Cerro Galicia, hace muchos años, él le decía a los campesinos: lo que pasa es que ustedes no conocen las potencialidades y la riqueza de lo que están pisando. Y como no lo conocen, no lo pueden defender. Ahora, ¿qué ocurría en ese momento? Había un gran proyecto que se llamaba Cumbre del Caribe Country Club, en el estado Falcón, que iba a ser construido en todo lo que era la parte alta del estado, donde estaban los acuíferos que alimentaban de agua todo el estado Falcón. Ese era de aquel famoso BTV. Ahí iba a construir pistas de patinaje sobre hielo, grandes centros comerciales. Entonces Fruto Vivas decía: no siempre el progreso genera felicidad. ¿Ok? Porque la particularidad, la territorialidad, no se consideraba. Y es lo contrario a lo que pide cuando hablan de globalizar el problema de la ingeniería. Dar prioridad a la movilidad internacional de estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de la ingeniería. Si esto no lo hace nuestra gente con una posición crítica, lo que va sencillamente es a tratar de remachar la colonización del pensamiento también en estas profesiones. ¿Ok? Crear sociedades de compromisos mutuos entre los institutos de formación de ingenieros y la industria. Y propiciar la investigación de la ingeniería de la globalidad. ¿Ok? Adelante. Ahora bien, revisando por allí la literatura de los estudios sobre escenarios en los próximos 50 años, entre ellos los planteados por un grupo de investigadores de Shell, ellos plantearon
algo similar que yo críticamente tropicalizo para hacer una propuesta. La inercia es un escenario planteado en términos de los escenarios energéticos mundiales, producto de que muchas veces nuestros políticos y la política prestan escasa atención al hacer en el uso más eficiente de energía hasta que las provisiones se agotan, como por ejemplo en estos casos, ¿no? del frío excesivo. De igual manera, las emisiones de gases de efecto invernadero no se toman en serio hasta que producen consecuencias climáticas graves. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque, tal como lo planteaba el maestro Carlos Matus, nosotros tenemos una baja tasa psicológica de descuento en el tiempo. ¿Qué significa eso? Eso significa sencillamente que nosotros los problemas del futuro los vemos más pequeños de lo que realmente son. Y lo vemos en su justa dimensión cuando los tenemos al frente. Cuando ya nada o muy poco podemos hacer. Es como si las realidades las estuviésemos viendo a través de un telescopio invertido. La vemos tan pequeña que decimos, no, eso no importa. No, el problema del ambiente, no, eso es para dentro de 200 años. Eso está muy lejos. ¿Para qué preocuparnos nosotros por ese problema? Y así los problemas los dejamos pasar y pasan los tiempos y los problemas se hacen ingobernables. ¿Ok? Entonces, es un escenario permanente en lo que es la cuestión de la energía a nivel mundial. Pero también hay otro escenario, que ellos solamente en los estudios realizados lo plantean como simplemente como planificación. Nosotros lo planteamos como poder creativo de la energía. ¿Qué significa? Que no solamente el problema de la planificación, sino la organización que debe tener ese plan en términos de la búsqueda de nuevas fuentes de energía, por ejemplo. ¿Cuál es la dirección de eso? ¿Quién va a evaluar eso? ¿Cómo se retroalimenta eso? Pero de manera creativa. De manera creativa. No con la educación tradicional que casualmente nos habitúa a tener una baja tasa psicológica de descuento en el tiempo. Por lo cual nosotros estamos habituados a hacer todo a última hora, somos amantes de las prórrogas, si no nos piden la tarea no la llevamos, ¿verdad? Porque el tiempo está pasando. Pero esa es una consecuencia de un modelo educativo importado, impuesto, del que nos ha costado mucho salir. ¿Okay? Hay, desde el punto de vista teórico, posiciones bien claras en este momento sobre el problema educativo. Pero en el cómo, ¿verdad? Porque no hay una planificación poderosa, potente, capaz de generar una verdadera transformación universitaria, en este caso, que contribuye con el problema energético. Por eso menciono ahí a Carlos Matus, a Valdemar de Gregory y a Luis Gómez de la Vega, que son homenajeados en este evento, porque son tres de los nuestros, ¿verdad? Y ahí compro la palabra de general. Primero vamos con los nuestros en cada área, en este caso en cuestiones de planificación, que han hecho aportes valiosos, pero entonces estamos bombardeados por la propuesta de planificación de los organismos multilaterales, los cuales llegué a conocer bastante bien porque trabajé en varios organismos multilaterales, de propuestas que son sencillamente propuestas para mantener la acumulación de capital. ¿Okay? Y el Estado venezolano y las instituciones venezolanas utilizan ese modelo de planificación, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, el famoso FODA o DOFA, ¿no? Un modelo de planificación para las corporaciones. Y las corporaciones, todos sabemos que son el centro de desarrollo del capitalismo mundial. Nosotros en el país, en esa materia tenemos entonces el petróleo en una corporación, ¿verdad? La energía eléctrica en una corporación, las comunicaciones en una corporación. De manera que allí es casi imposible, porque se resiste por su naturaleza a alguna transformación para salir de eso. ¿Okay?
Porque ¿cuál es el origen de las corporaciones? ¿Cuál es el origen de las corporaciones? Cuando se hace la 14ª enmienda de la independencia, de la Constitución americana, se introduce un articulado para preservar lo que era la libertad de los esclavos, que decía palabras más, palabras menos, que nadie podía ser quitado sus bienes ni asesinado sino en defensa propia, ¿verdad? Entre otras cosas. En ese momento surgen las corporaciones en los Estados Unidos. Y a partir de esa propuesta de modificación de la Constitución de los Estados Unidos, surge el famoso ¿cómo se llama? La naturaleza propia de las corporaciones, que pueden enajenar, pueden vender, pueden comprar, ¿ok? 10 años después, se incoaron, como dicen los abogados, unos 319 juicios contra la Constitución norteamericana, y de esos 319 juicios apenas 15 eran de afrodescendientes, el resto eran de las corporaciones. Con el nacimiento de la personalidad jurídica propia. Allí es el origen de las corporaciones, como centro de desarrollo del sistema capitalista mundial. Adelante. La ingeniería tradicional, lo más que ha llegado en términos de la cuestión de energía, es a afinar lo que hoy llaman la ingeniería de la energía, que tiene dos grandes objetivos, no más, ¿verdad? El uso racional de la fuente de energía y la búsqueda de nuevas alternativas energéticas. Universidades como Aguascalientes, en México, por ejemplo, tienen unos desarrollos sobre esta ingeniería, unos currículums en esta materia. Pero eso no nos hace, no permite que salgamos del encierro que tenemos entre la imprevisión humana, con su baja tasa psicológica de descuento en el tiempo, el idealismo y el materialismo. Entonces hay que preguntarse, ¿cuál es el punto intermedio? ¿Cuál es la propuesta intermedia frente a eso? Porque Valdemar de Gregory, por ejemplo, plantea el proporcionalismo, la proporcionalidad. Entonces, repito, la parte tradicional no sale de ese círculo, ni de ese triángulo, ni del anterior, en el que vimos el problema del conocimiento, las capacidades y la ética. Va mucho más allá, porque no explora la cuestión de la creatividad, no se explora la posibilidad de nuevas metodologías de planificación, no exploran la posibilidad de saber cuál es la predominancia del cerebro de cada persona o de grupos de personas para poder actuar en consecuencia y para poder estimular la creatividad que permita en algún momento producir nuevas formas de energía. Adelante. Y voy a dejar para el debate unas píldoras, unas afirmaciones bien fuertes. En primer lugar, yo creo que no es posible la transformación en el campo de la ciencia de la ingeniería en relación a la fuente de energía a partir de los principios eurocentristas y occidentales, basados en la hegemonía y no las necesidades de preservar la vida en el planeta. En ese modelo no hay salida, a mi modo de ver. Y nosotros somos como especialistas en dar vueltas y vueltas y a la final caer en lo mismo. Si no rompemos con esa posibilidad, a mi modo de ver, no habrá transformaciones y la ingeniería tradicional desde su nacimiento continuará con los tres elementos fundamentales del conocimiento, las capacidades y los aspectos éticos, pero sin explorar más allá que lo que se requiere. El escenario del poder creativo, que lo planteé hace un momento atrás con la cuestión de la planificación, es una esperanza viable para los próximos 50 años. Eso en respuesta a los planteamientos en los próximos 50 años que ha hecho sobre todo la Shell en un grupo interdisciplinario a nivel mundial sobre escenarios energéticos mundiales. La energía para el desarrollo social integral debe sustentarse en la necesidad de aplicar el proporcionalismo versus la polarización
entre el idealismo y el materialismo. El refrescamiento en la construcción de escenarios viables debe incluir la energía espiritual. Las universidades tienen el reto de preparar al ciudadano en ciencias y técnicas de gobierno para potenciar las necesidades del buen gobierno. Aquí las universidades tienen, como decía Matu, una altísima responsabilidad, ¿verdad?, en enseñar a gobernar. Ninguna universidad enseña a gobernar. Ninguna. Al contrario, yo creo que gran parte de lo que aprendemos es a desgobernar. ¿Ok? Porque el modelo, por supuesto, no lo permite. Gracias. Yo tengo una pregunta, ¿no? Y creo que voy a hacer uso del privilegio de tener el micrófono en la mano y de coordinar la actividad, ¿no? Usted en su última conclusión dice algo que es totalmente cierto, y nosotros acostumbrados a encontrarnos con, bueno, como ya todos saben, nosotros venimos de la faja petrolífera del Orinoco, es una organización naciente y por supuesto naciente y creciente, vertiginosamente necesita de mucha mano de obra profesional. Y nos encontramos comúnmente con muchos ingenieros nuevos que vienen con muchas ganas de trabajar, pero lamentablemente sin ánimos de descalificar a nadie, nos encontramos que esa formación ingenieril que los que estudiamos hace muy poco tiempo, hace 10 años, porque 10 años es muy poco tiempo, hace 15 años, entonces ya vemos esa debilidad, ¿no? Entonces usted dice algo totalmente cierto, que la universidad debe ser la promotora o la formadora de esos ingenieros y en enseñar esa capacidad de gobierno que formaría, ¿no? Entonces yo pienso que mi pregunta es, más bien, solo con enseñar esa capacidad de gobierno sería suficiente para romper ese paradigma donde nuestros ingenieros lamentablemente salen de las universidades con ciertas deficiencias. Sí, en el campo social y político determinantemente sí. ¿Ok? También hay que afinar el aspecto técnico. ¿Ok? Porque se trata de que sea un profesional tecnopolítico, capaz y con altísima sensibilidad. Un ingeniero sensible, ¿verdad?, que entienda la política con P mayúscula, no la política de partidos ni de grupos, sino la política como tal. Se resistiría con facilidad, por ejemplo, a construir una bomba de gasolina en un sitio poblado, como ocurrió en una oportunidad de ingeniería en mi primera lucha. César García nos dice una vez: Roger, yo era presidente del centro de estudiantes, van a construir una bomba de gasolina en la 1 y los tanques lo están construyendo debajo de esas edificaciones que están allí. Bueno, nosotros iniciamos una lucha por eso y no pudimos. ¿Okay? Ahora, esos ingenieros tenían todas las justificaciones y hablaban de que eso tenía máxima seguridad y todo lo demás, pero porque no hay la sensibilidad, ¿verdad? Solamente la aplicación técnica, sin una visión política, no tiene sentido. Es una pelea perdida, además. Es una pelea perdida. Allí, con lo que nos venía comentando el profesor Hugo en todo el diplomado, también así como lo veíamos frente a los líderes, también frente a esos estudiantes e ingenieros graduantes, fomentar esa espiritualidad. Pienso que es también importante, además de esa gobernabilidad o esa capacidad de gobierno que debe tener todo ser humano. En esa combinación creo que allí sí podríamos tener profesionales integrales. Ahora sí. ¿Conoce usted alguna universidad en Venezuela que tenga la carrera de ingeniería en fuentes de energía alternativa? No, en Venezuela no. En
En México es donde en los últimos años se ha ido incursionando en la parte de energía. Inclusive hay una carrera en México que es Ingeniería de la Energía, ¿okay? Que es la que engloba los dos objetivos fundamentales que yo planteé allí. Ingeniería de la Energía. Pero montada, obviamente, sobre el paradigma tradicional de las ciencias. ¿Okay? Por ejemplo, yo estuve revisando ese currículum de la Universidad Mexicana, tratando de encontrar, a ver si encontrar algunos elementos, por ejemplo, de creatividad, de otras cosas. De algo de ver con la sensibilidad social de esos profesionales. Nada. Solamente los aspectos técnicos. Exclusivamente los aspectos técnicos. ¿Okay? A ver si había algo que promoviera la espiritualidad de esos profesionales. Nada. Encuentras nada, vas a encontrar. ¿Okay? Encuentras lo tradicional. Y por ese camino, por eso digo que dentro de esa concepción no va a haber transformación. Creemos que va a haber transformación. No va a haber transformación. Estás en el mismo círculo. Para hacer un aporte a Roger y al compañero. Yo estuve trabajando como gerente de investigación y desarrollo por Colegio a nivel nacional. Y cuando se creó el Ministerio de Energía Eléctrica, nombraron al profesor Alberto Urdaneta director de energías alternas. Y él está creando un grupo en la Universidad de los Trabajadores de Corpoelec para desarrollar la posibilidad de crear la facultad de energías alternas en Venezuela. Entonces yo les sugiero que hagan ese contacto en Corpoelec Caracas con el doctor Alberto Urdaneta, él es profesor de la Universidad Simón Bolívar. Juan, pero según el subcomisionado de energías alternas, de fuentes alternas de Corpoelec acá, que además es el subcomisionado nacional, a partir de la creación del uso eficiente y racional de energía eléctrica reciente de Corpoelec, ahí se creó una brecha, una crisis entre la subcomisión de energía alterna y este nuevo departamento, y en eso no han podido avanzar. Palabras textuales del subcomisionado. Buen día. Un saludo, ingeniero, profesor. Sí me gustaría que nos explicara un poquito mejor esto del poder creativo. Interesante el término, ¿no? Y lo plantea como una posibilidad, una propuesta, una solución. Evidentemente el gobierno nacional desde hace mucho tiempo ha hecho un gran esfuerzo en esto que tiene que ver con la formación técnica, científica, la parte de ingeniería. Desde el momento en que crea el ministerio específico para educación universitaria, antes de educación superior, Misión Sucre, la misión Alma Mater, donde nacen las universidades experimentales territoriales, tenemos la Universidad Bolivariana de los Trabajadores y la cantidad de universidades que se crearon. Pero esto existe. Están los estudiantes, están las infraestructuras, están los profesores, están las carreras, los programas nacionales de formación. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo ha impactado esto realmente en nuestra sociedad? ¿Hace una solución o estamos reproduciendo esto que estamos criticando? Esa es la pregunta. En el caso de los programas nacionales de formación, a pesar de que están algunos ejes de formación vinculados a la creatividad, el eje estético-lúdico, por ejemplo, a pesar de eso, la resistencia, no solamente de los docentes, hasta de los mismos estudiantes en muchas oportunidades. Pues yo trato en mis cursos, por ejemplo, de ayudar y hay una apatía terrible, ¿no? Hay que reinventar cosas para elevar ese nivel de los estudiantes en términos de la creatividad. Creo que Douglas Paz va a estar en conferencia, ¿no? Douglas, sobre creatividad. Douglas Paz va a dictar una conferencia sobre la cuestión de creatividad, maneja más a profundidad lo que puede manejar sobre estos elementos.
y allí te vas a deleitar con esos aspectos importantes de la creatividad. Realmente, además de la creatividad, las condiciones para crear cosas. La historia dice, por ejemplo, que los grandes inventos surgieron en momentos de relajación. El caso, por ejemplo, de Arquímedes, cuando descubrió el principio de Arquímedes, estaba en su tina bañándose tranquilamente. Y salió corriendo a la calle medio desnudo diciendo, Eureka, Eureka, lo he encontrado. O sea, hay condiciones, no solamente el problema, hay que crear condiciones para que desarrollar la creatividad. Y nuestros modelos educativos, importados la mayoría, lo que hace es que inhiben, ahogan la creatividad. Pero es que el mismo modelo de vida lo hace. Se supone que un niño cuando tiene 15 años, según algunos especialistas, ha escuchado por lo menos 10.000 veces la palabra no. No lo hagas. Y ha recibido unas 100.000 reprimendas por eso. ¿Okay? Esa es una de las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la inhibición de la creatividad. ¿Ok? Entre otras cosas. Es un referente, ¿okay?, que ahoga cualquier posibilidad. ¿Okay? Entonces, al no estar eso en los modelos educativos, no permiten que la gente conozca, porque hay una serie de ejercicios y métodos de estimulación de la creatividad, ¿okay?, que no se está manejando. Y esa es la idea, que en esos cambios eso pueda ser introducido a todos los niveles, inclusive la educación universitaria.